Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. En esta mañana tengo un sermón que escribí y que le puse como título: El Rey ya viene. El Rey ya viene. Y esto es basado en lo que hoy nosotros celebramos. Hoy es la entrada triunfal. Tradicionalmente se le conoce como el Domingo de Ramos. Se le conoce como el Domingo de Ramos, bueno, porque la palabra establece que cuando el Señor entró, sabía con ramas y todo, se le iba dando al Señor esa bienvenida a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, vamos a hablar de esto y quiero hablar de esta entrada triunfal desde una perspectiva un poco diferente, no tanto histórico, pero sí de lo que el significado profundo de esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Amados, Jesús al entrar, al hacer esta entrada maravillosa, esta entrada triunfal, esta entrada profética hacia la ciudad de Jerusalén, lo que Jesús está haciendo es redefiniendo las expectativas de Israel con relación a cómo sería ese Mesías. Él redefine ese concepto que tenía el pueblo de Israel. Él redefine ese concepto nacionalista que tenían los líderes religiosos de Israel, de que ese Mesías que vendría era un Mesías político. En vez de venir como un líder político, en vez de llegar como un héroe militar, Jesucristo vino para morir en una cruz, y en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la llegada de Jesús marca un momento importante, extraordinario, un momento trascendental y profético en lo que sería la aparición y la llegada a este planeta de la iglesia del Señor Jesucristo. La entrada de Jesús marca la oportunidad para la restauración del hombre, marca la oportunidad para la restauración del hombre que había sido ya profetizado en Génesis capítulo 3 y verso 15. Cuando el hombre y la mujer cayeron de la gracia de Dios a causa del pecado, de la desobediencia, de la arrogancia del pecado, dice la Escritura en Génesis 3:15, dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese mismo momento, mis amados, el Señor establece una promesa de redención. El enemigo vino a interrumpir la relación del hombre con Dios, pero el Señor prometió que vendría una descendencia que vendría de él, nacido de una mujer. Llegaría a este planeta y él habría de traer consigo la redención del mundo. Vendría a restaurar nuestra relación con Dios. Vendría a volver nuevamente a establecer nuestra amistad con el Dios de la gloria. La entrada de Jesús da el comienzo al mover más grande que se ha presentado en la historia de este planeta en todas sus generaciones. El momento en el cual nace no una religión más, porque hasta ese momento el pueblo de Israel tenía religión, tenía la religión hebrea, pero Cristo no vino para perpetuar un dogma. Cristo no vino para perpetuar una tradición religiosa. Cristo entró triunfalmente en Jerusalén y vino como el Hijo del Dios viviente para transformar la mente del hombre de una mente religiosa y llena de tradiciones vanas y vacías a un nuevo estilo de vida, que estaría marcado, que estaría matizado por principios en lugar de dogmas. El Señor vino a eliminar el dogma de una religión para darnos la oportunidad de vivir el principio de una vida llena del poder de Dios. Para el cristianismo, esta celebración, mis amados, tiene que trascender de costumbres tradicionalistas, de costumbres religiosas
para convertirse en algo muy grande, algo extraordinario, algo impactante, para convertirse sencillamente en un testimonio profético de la voluntad perfecta del Padre para este mundo. Eso, para ello, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Vino a morir en la cruz, vino a restaurar nuestra relación con Dios, vino a darnos la oportunidad profética. Vino para que nosotros saliéramos de tradiciones y religiosidad, y vino para convertir nuestra vida en un testimonio profético de la voluntad de Dios. Ahora bien, de tantas cosas que nosotros pudiéramos hablar en esta mañana con relación a la entrada triunfal, yo quiero que miremos dos resultados interesantes, dos consecuencias extraordinarias de la entrada de Jesús triunfal. Yo quiero que miremos dos, y estas dos son sencillamente espiritualidad y humildad. Espiritualidad y humildad. Si algo Dios quería tratar con esta generación de hombres, eran estas dos cosas. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento el hombre vivía dentro de su egocentrismo, dentro de su arrogancia, desafiando a Dios constantemente, dejándose llevar por las circunstancias, fallándole a Dios por las circunstancias. Viene ahora Jesucristo y entra triunfalmente para traer algo nuevo, redefinir su imagen mesiánica. No un general bélico o geopolítico, sino un libertador, uno que vendría a regenerar la raza humana a través de permitirnos a nosotros vivir conforme a la naturaleza del Padre. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que entender que son de vital importancia para usted, para mí, y es básicamente esa espiritualidad y humildad. Vamos a ver cómo esa entrada de Jesús dejó estas dos consecuencias maravillosas para nosotros. Yendo al libro de Mateo capítulo 21, y vamos a ver del versículo 1 al 6, Mateo 21 versículos 1 al 6, y vamos a leer esta porción y vamos a ver algo interesante en esta porción de la palabra. Dice Mateo 21, comenzando en el versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere: decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, sobre hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Qué lindo, qué porción tan interesante. Cómo es que todo va encajando dentro de un cumplimiento profético. Jesús llama a sus discípulos y les da unas instrucciones. Yo me imagino que los discípulos, bajo ninguna circunstancia, yo creo que ellos realizaron que ellos estaban cumpliendo una profecía que estaba en Zacarías. Y entonces el Señor les dijo: mira, van ahí, ustedes van a tal lugar, y agarran, ahí van a ver allí una asna y a su pollino, el hijito allí con él, ustedes la agarran y se la traen. Así nomás, así. Y por si acaso, les advirtió, y si acaso alguien les dice: hey, ¿para dónde vas con eso? Que eso es mío. El Señor lo necesita y después te lo va a devolver. Así que ellos salieron con toda gozo, con toda humildad a ese encargo maravilloso que Dios le había hecho. Amados, la misión redentora de Jesús, como mencioné hace un rato, la misión redentora de Jesús se extiende más allá del concepto geopolítico y religioso, y se extiende más allá de ello porque tiene un propósito, y es sencillamente penetrar en lo profundo del hombre, y lo hace con una intención: derrotar la manipulación de una naturaleza manipulada y dominada por la arrogancia del pecado. Repito, amado, la misión de redención del Señor se extiende más allá de asuntos políticos.
Aunque en ese momento la nación de Israel estaba esperando un Mesías libertador, ellos estaban bajo el dominio y la tiranía del gobierno romano. Su ciudad, la ciudad de Jerusalén, estaba sitiada, no tan solo controlada por las fuerzas del gobierno romano, sino también por otros enemigos. Por eso es que el pueblo de Israel estaba viviendo una condición política muy precaria. Era una condición geopolítica. ¿Por qué? Porque estaba envuelto su geografía donde se encontraba y la política que estaba envuelta en todo ello. Por lo tanto, las expectativas de los israelitas con relación al Mesías eran unas expectativnas completamente diferentes a lo que la palabra del Señor intenta. Ellos esperan un libertador bélico, un general, uno que viene a pelear, y que ellos verdaderamente están esperando que destruya al gobierno romano. Sin embargo, la intención de Dios nunca fue eso. ¿Por qué? Porque las guerras las puede pelear el hombre. ¿Usted me entendió? Estados Unidos tiene ejército, Rusia tiene ejército, China tiene ejército, Japón tiene ejército, muchas de las naciones del mundo tienen ejército. Eso indica que ellos están preparados para pelear sus batallas geopolíticas, sus guerras. Ellos están preparados. El hombre sabe que en este sistema tienen que pelear en algún momento de la historia, en alguna parte, en algún lugar, se va a levantar una guerra. Sobre todo cuando la misma palabra nos dice que en los últimos tiempos había muchas guerras, ¿no? Estamos bien. Pero la llegada de Jesús fue diferente. La promesa de Dios va más allá de batallas de hombre. Él va a pelear contra lo que nosotros no podemos pelear. Estados Unidos puede pelear contra otras naciones, pero Estados Unidos no puede pelear contra Jehová Dios de los ejércitos, y menos contra los enemigos de las almas. El ejército americano no puede pelear con el demonio y con el diablo y con todos sus secuaces que están en las esferas celestiales. No puede pelear con él. Entonces, el ejército no puede pelear con aquello que no ve. Nosotros los seres humanos no podemos pelear. ¿Sabes con quién? No podemos pelear ni con nosotros mismos. Ni con nosotros mismos. Por lo tanto, se necesita una intervención sobrenatural, una intervención que va más allá de donde nos encontramos nosotros, y por ello el Señor vino para destruir, para entrar a lo más profundo del hombre y destruir la manipulación del pecado en nosotros. El propósito de esto es que al apartar al hombre de esta manipulación, algo grande va a suceder. Cuando nos aparta de la manipulación del pecado, algo grande va a suceder. Bueno, muchos de ustedes dirán, bueno, pastor, entonces no vamos a pecar. No, hay algo que es mucho más grande que la acción de caer en una tentación. Al apartarnos de esta manipulación, lo que sucede es que nos devuelve a nosotros el sentido de dependencia en Dios. ¿Tú sabes por qué Eva cometió ese error? Porque fue confundida. ¿Pero sabes por qué fue confundida? Porque quitó su mirada del Padre de Dios. Porque no dependió del Padre en ese momento, no dependió de Dios en ese momento. Si ella hubiese dependido de Dios en ese momento, si ella hubiese en ese momento acordado profundamente en su corazón y vuelto la mirada a decirle, Padre, yo necesito que tú me ayudes en este momento, ella no hubiese cometido ese error. Hay algo en nosotros que tiene que ser restaurado. Y Jesucristo entró triunfalmente para que el hombre fuera restaurada su dependencia en Dios. Y una vez restablecida, entonces por eso es que nosotros somos redimidos del pecado, porque dependemos de Dios en los momentos más difíciles, en el momento de la tentación más grande que puede llegarse, hasta en el momento en el que usted quiere salirse fuera de la perfecta voluntad de Dios, el Señor está con nosotros. Amados, cuando Jesús entra en Jerusalén, llega la oportunidad para que el hombre cambie una actitud egocéntrica y cambie una actitud arrogante a una actitud de dependencia y obediencia. En otras palabras, vivir de una manera espiritual en lugar de nosotros vivir de una manera carnal.
Pablo define 3 hombres, y yo lo he dicho en nuestros estudios bíblicos de los miércoles, define 3 tipos de hombre, 3 clases de hombre o actitudes en el hombre. El hombre natural, el hombre espiritual, el hombre carnal. El hombre natural es el que no ha conocido nunca a Dios ni ha tenido una experiencia con Jesucristo. Es natural, no sabe nada. El hombre espiritual es el que ha tenido la experiencia con Jesucristo, ha sido restaurado, redimido y tiene relación con Dios. Y el carnal es el espiritual redimido, pero que comienza a actuar, querer actuar como el natural. Ese es el carnal, y de ese es el que tú y yo nos tenemos que cuidar, ¿no? Por lo tanto, Él va a enseñarnos a vivir de una manera espiritual y no de una manera carnal. La entrada de Jesús marca el final, amados, de algo interesante. Ese momento en el que Jesús entra a Jerusalén y es recibido por aquella multitud, esto tiene un significado impactante que ha trascendido las generaciones y han trascendido los años y los cientos de los años, porque en ese momento específico que Jesús entra, lo más grande, toda esa gente que estaba alabando y glorificando a Jesús en ese momento y dando la bienvenida y reconociendo la persona de Jesús porque le gritaban hijo de David, en ese momento Jesús, esa entrada está marcando el fin de la dinastía de la religiosidad hebrea. Aleluya. Si puedes darle un aplauso, Señor, ahí donde tú estás, dáselo. Es el final de la dinastía de la religiosidad judía y el comienzo de una nueva vivencia espiritual. La espiritualidad, amados, muestra al hombre que la desobediencia de nuestros primeros padres trajo consecuencias devastadoras que avanzaron a través de generaciones, y lo que hicieron fue interrumpir nuestra relación con Dios. Todo ese momento antes de la llegada de Jesús, todas esas consecuencias era porque el hombre no podía mantener una relación con Dios. Y esa desobediencia se despierta en el hombre en el mismo momento que cuestionamos la soberanía total de Dios para divagar en nuestros sentimientos egoístas y vanidosos. El propósito de la redención es devolver al hombre la oportunidad de poder regresar a su estado original, en donde la espiritualidad es el estilo de vida que nos permite vivir disfrutando del sometimiento y de la obediencia a Dios. Jesús entró victorioso para que tú y yo podamos someternos a Dios. Algo que antes no podíamos hacer porque nuestra arrogancia humana nos hace cuestionar a Dios. Pero cuando Jesús entra, desbarata todo ello y nos entrega a nosotros la oportunidad de poder someternos al Señor de una manera efectiva y de una manera permanente. La entrada de Jesús determina y define la espiritualidad no en base a muchos sacrificios, como era la costumbre de la religión hebrea, tantos sacrificios. No, la entrada triunfal de Jesús viene a redefinir ello y viene a establecer que no se necesitan muchos sacrificios, solo se necesitaba un solo sacrificio, el sacrificio de aquel que estaba entrando montado en aquel asno, en aquel animal de carga, aquel que estaban levantando ramas para él. La entrada de Jesús marca algo grande y trascendental. Aquí entra Jesús diciendo, en otras palabras, he aquí está llegando a Jerusalén el sacrificio vivo, santo, agradable, el único sacrificio aceptado por el Padre desde ahora y para siempre. Aleluya. El que estaba montado allí en ese asno no venía como un héroe militar, venía como uno que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Amado, la obediencia de los discípulos nos revela la importancia de la obediencia para tener acceso a los cumplimientos proféticos. La humildad de ellos les permitió avanzar a la obediencia en lugar de cuestionar al Señor. No es lo mismo vivir en la carnalidad de una religión que en la realidad de una vida controlada por el Espíritu de Dios. Te repito esto, no es lo mismo vivir en la carnalidad de una religión que en la realidad de una vida controlada por el Espíritu de Dios. Fíjate que utilizo la palabra controlada, y la utilizo no por poner una palabra interesante, sino lo hice de una manera completamente intencional. ¿Por qué? Porque un creyente, una persona puede tener el Espíritu de Dios, puedes haber aceptado al Señor,
puedes tener el Espíritu de Dios. Pero vivir una vida tomando decisiones equivocadas y viviendo según tu carne y no según el Espíritu. Pero yo quiero decirte que lo que el Señor ha hecho por nosotros es darnos la oportunidad para que tú y yo vivamos conforme al Espíritu de Dios, a través de una vida llena de principios que nos indiquen a nosotros y nos marquen el destino hacia una vivencia espiritual. Lo segundo que quiero mencionarte, y es el último punto, es la humildad. Y quiero que vayamos a un libro profético, Zacarías. El Zacarías, capítulo 9, verso 9 de Zacarías. Quiero leerte esta porción, y es interesante porque esta porción viene a dar cuando se terminan las 79 semanas de profecías de Daniel. Esto es interesante, ¿no? Pero no vamos a entrar porque eso es arena de otro costal. Pero yo quiero que tú veamos Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Wow, qué interesante. Esa profecía realmente, me imagino que los discípulos en ningún momento se pudieron acordar de ello, a lo mejor, pienso yo. Y quisiera pensar acá, como humano, no, eso no está en la palabra, pero me pondría yo a pensar, ¿no? Que a lo mejor iban caminando aquellos dos por ahí y decirle, pero ¿no sería mejor que el maestro hubiese entrado en un caballo? No es más digno entrar en un caballo. No es más digno consigamos un buen caballo de estos, que en aquella época tenían que haber allí. Los romanos tendrían que tener caballos buenos y arábigos, de esos Arabian horses que son grandes y son unos caballos preciosos, ¿no? No sería pero un burro, un asno. Me imagino que irían en su mente divagando y disertando en por qué razón el maestro habría escogido algo así. La acción de Jesús trasciende la lógica de la mente humana. Jesús no venía a mostrar una gloria, venía a mostrar una victoria. Ahora, esa porción que les acabo de leer es la porción que Mateo recita en el capítulo 21 y verso 5. El profeta, primero que nada, llama al pueblo, cuando leemos todo ese capítulo 21, llama al pueblo a levantarse, y lo llama a levantarse no en una actitud de guerra, sino porque Dios ha llegado un guerrero que viene a liberarnos. Si usted mira ahí en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Llama al pueblo y extiende al pueblo el profeta una invitación especial. No lo llama a levantarse en armas. Espera al libertador con tus armas porque va a comenzar la guerra. No, levanta voces de júbilo, comienza a adorarlo, porque ha llegado un guerrero que viene a liberarlos. No los llama por eso, sino los llama a levantarse en adoración, en alabanza, en muestras de gozo, porque ha llegado un libertador diferente. Uno que habría de ganar una batalla que el hombre con toda su inteligencia no podría ganar. Y era la derrota de la manipulación del pecado en el hombre. Ese Mesías no tiene una entrada de jefe de Estado, de general, ni de comandante de fuerzas militares, no. Este es un libertador que viene montado en un animal de carga sin ningún valor y despreciado. Ahora bien, si usted se da cuenta, aquí existe un detalle interesante, y es que cuando Mateo repite en el versículo 21, en el capítulo 21, en verso 5, repite lo que Zacarías dice, él deja afuera dos palabras importantes. Si usted se fija, él dejó afuera, cuando él repite eso, dejó dos palabras, dejó justo y victorioso. Esas dos palabras Mateo no las menciona. No las menciona. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer sería, bueno, ¿se le olvidó a Mateo la porción cuando estaba escribiendo aquí? Y dijo, se me olvidó a ver cuál era el versículo.
y trató de buscarlo en Google, pero la señal no estaba bien en el Google y no pudo arreglarla. ¿Sería que eso fue lo que pasó? ¿No se aprendió? O sencillamente Mateo, por dirección del Espíritu Santo, lo hizo intencionalmente. Mire, cuando digo, si usted mira el original, dice justo y salvador. Y son las dos cosas que deja Mateo fuera. La palabra salvador viene del original hebreo que se llama Yasha. Y Yasha significa victorioso. Tiene varias, se puede utilizar de varias formas. Esa es una palabra hebrea que tiene varias connotaciones. Pero en la connotación que se utiliza aquí es victorioso. Entonces, Mateo deja salvador y deja victorioso afuera y no lo toca, pero lo hace de una manera intencional. Y yo estoy convencido que hay algunas razones por las cuales él lo hizo, y déjame solamente mencionarte nada más una de ellas. En el momento de la entrada triunfal de Jesús, fíjate porque él deja estas dos palabras fuera. En el momento en el que Jesús entra a Jerusalén, todavía no se había cumplido su misión de muerte en la cruz del Calvario. Esa era la gran victoria y todavía esa gran victoria no se había llevado a cabo. Por lo tanto, el pueblo no podía observar la victoria. Él entra victorioso. ¿Por qué? Porque él va a dar su vida en la cruz del Calvario. Pero en ese momento todavía nadie sabe eso. ¿Ok? Mateo, por inspiración del Espíritu, nos muestra que su entrada marca la consecuencia de su muerte en la cruz. No el que él muera en la cruz, sino la consecuencia de la muerte de Jesús en la cruz. Y es la oportunidad que el hombre que tenemos, que tú y yo tenemos, de vivir dentro de la humildad divina, dentro del marco de la humildad divina. Cuando el hombre es libre del pecado, amado, nosotros somos libres de la arrogancia. Y la arrogancia es aquello en nosotros que nos hace cuestionar a Dios. Que cuando vivimos una circunstancia difícil, un momento de aflicción difícil, nos cuestionamos a Dios en lugar de someternos a lo que Dios quiere. La arrogancia es lo que nos saca a nosotros fuera de la dirección de Dios. Es lo que impide que tú y yo podamos hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero Jesús entró montado en un asno, en un burrito. Entró montado en un asno para enseñarnos a nosotros que su victoria en la cruz del Calvario iba más allá de lo que podían ellos pensar. Iba a derrotar la arrogancia del pecado en el hombre para que tú y yo aprendiésemos a vivir humildemente delante de su presencia. Aleluya. Oh, qué cosa tan grande, ¿no? Por eso es que deja esto fuera. La naturaleza del hombre es arrogante y la arrogancia es enemiga de la dirección. Todo el ministerio de Jesús, a través de todo el ministerio de Jesús, vemos nosotros muestras constantes de la humildad como una característica preponderante en aquellos que son seguidores del Padre de la Gloria. Mire, Jesús era el Hijo del Dios, era el Dios hecho hombre. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús de Nazaret, el que estuvo en el principio, el que está ahora y estará mañana. Ese es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías, el que tiene poder. Ese es el que tiene un nombre maravilloso. En el nombre de Jesús se harán todas las cosas. En el nombre de Jesús pedimos delante de Dios. En el nombre de Jesús las promesas son liberadas. En el nombre de Jesús el enfermo es sanado. En el nombre de Jesús hay provisión. El nombre de Jesús. Pero pese a todo eso tan grande, él fue humilde. Juan 13:5 nos da a nosotros un ejemplo de esa humildad. Y no voy a entrar en eso, sino quiero mencionarlo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Todos conocemos la historia. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Luego, la humildad de Jesús es el ingrediente principal de su ministerio. Es lo que realmente indica que el hombre puede ser regenerado. La humildad es un elemento preponderante
para alcanzar vidas de victoria. El Mesías prometido no vino para pelear batallas humanas, sino a derrotar un enemigo el cual destruyó allá en el principio. Nuestra habilidad de ser lo suficientemente humildes como para dejarnos dirigir por la voluntad de Dios constantemente. Jesús vino para buscar lo que se había perdido. Bendito el nombre del Señor. Amados, hoy celebramos la entrada de Cristo en nuestras vidas para ganar las batallas más grandes, la batalla más grande librada, y es la batalla que es dentro de nosotros. La entrada triunfal de Jesús vino para darnos esa victoria, para hacernos gente espiritual y para hacernos gente humilde. Él entró de esa forma. Bendita sea la entrada de Jesús, y hoy celebramos. Y quiero dejarte con esto. Titulé a este sermón El Rey ya viene, porque Jesús entró en esa ocasión una entrada triunfal para enfrentar la muerte en la cruz y dar su vida como sacrificio y otorgarnos a nosotros tantas bendiciones. Pero Jesús vuelve otra vez. El Rey ya viene. Y ahora le va a dar la bienvenida a Jesús. Cuando Jesús venga otra vez, su bienvenida se la van a dar una iglesia. La iglesia de Él. La iglesia que Él dejó. La iglesia por la cual Él dio su vida. Los millones de hombres y mujeres a través de todo este planeta que han abrazado este evangelio. Amado, hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús y esperamos la culminación de esa entrada muy pronto. El Rey ya viene. Hace ya casi 2000 años por allá recibieron la presencia de Jesús cuando entró en ese asno, en ese pollino allí, ese animal de carga. Y el pueblo le alabó, y nosotros estamos listos y preparados para que cuando suene esa final trompeta anunciando la entrada triunfante de nuestro Señor, ahí estaremos nosotros. Y amado, como dice canto, ya yo puedo ver su rostro, ya puedo mirar al cielo y lo veo cerca, aleluya. Así que mantengámonos viviendo esta espiritualidad que nos enseñó el Jesús, por lo que vino Jesús, esta humildad para la que vino Jesús, esa entrada triunfal, eso que celebramos en este día. Sepamos que tiene un significado, una consecuencia para nosotros. Pónganse conmigo. Padre bueno, y te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra, y te damos gracias por ese momento y ese acontecimiento que Zacarías profetizó, y Señor, que Mateo nos declara que así sucedió, Padre eterno. Esa entrada triunfal de Jesús, esa entrada para nosotros tiene un significado enorme. Probablemente mucho del pueblo que estaba aquel día no pudo apreciar lo que estaba aconteciendo y el significado de lo que estaba aconteciendo. Pero en este día a ti te ha placido revelarnos, Señor, por tu Espíritu, el propósito divino de la entrada de Jesús. Y te damos gracias. Y solo te pedimos, Señor, que podamos nosotros vivir como hombres y mujeres espirituales y humildes. Que, Señor, quita de nosotros la arrogancia que controla a veces nuestras vidas y que quiere apartarnos de la perfecta voluntad de Dios, y otórganos el bien de vivir en gracia delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.